digamos, me han pedido que desarrolle el tema de los ataques a la familia en los tiempos que corren. Vamos a entrar de lleno en el tema, vamos al siguiente. Vamos a hablar sobre cómo se ataca a la familia. Vamos a la próxima, por favor. Ahí está, bien. Miren, una pregunta que hay que hacerse ante todo es ¿por qué habría interés de atacar a la familia? ¿No? ¿Por qué habría interés de atacar a la familia? Vamos a hablar hoy sobre los ataques a la familia, pero vamos a empezar en por qué habría interés de atacar a la familia. Vamos a la próxima. Porque la familia tiene distintas funciones en nuestra sociedad que hay determinados grupos de poder que están muy interesados en arrebatar. La familia no está en nuestra sociedad porque sí, la familia es el núcleo básico de nuestra sociedad, o algunos le llaman la célula básica de nuestra sociedad porque tienen funciones. Las células en nuestros cuerpos, por ejemplo, tienen funciones vitales. La célula social, que es la familia, tiene funciones vitales. Esas funciones son, por ejemplo, la función de socialización. ¿Qué es la función de socialización? Es cómo la familia le enseña a los nuevos individuos de una sociedad a vivir en esa sociedad. El individuo llega a este mundo sin saber cómo vivir en una sociedad, cómo vivir con el otro, cómo compartir con el otro, a qué normas sujetarse, cómo hablar, por ejemplo, ¿no? Incluso cómo hablar. Cómo hablar, algo tan fundamental para la construcción de lo social, lo adquirimos primero en nuestra familia. Cómo se entusiasman los padres cuando escuchan las primeras palabras con significado de sus hijos, ¿no? Mamá, papá, entre otras palabras que empiezan a surgir, es porque están viendo los frutos de la socialización que parte de la familia. La familia transmite tradiciones, creencias, valores, normas, costumbres. Esto ya me da una pista de por qué atacar a la familia puede ser muy importante para mucha gente. Porque si yo quiero derrumbar un orden social, lo que tengo que hacer es meterme en sus células básicas, que son las que están reproduciendo y metabolizando lo social. Si yo desarmo esa célula básica, pues entonces ha quedado la sociedad abierta para que yo la intervenga y yo le dé la forma que yo quiero. Vamos a la próxima, por favor. La función de socialización, entonces, como dijimos, es la función de enseñarle al nuevo individuo a vivir en su sociedad. Pero la familia también tiene otras funciones. Tiene una función económica, por ejemplo. El individuo que llega a este mundo no se puede bastar a sí mismo. Nosotros no somos mosquitos. El mosquito cuando nace sale directamente volando, ¿no? Y ya está, no le hace falta que su familia de mosquitos, digamos así, en términos un poco caricaturescos, lo amparen durante un determinado tiempo hasta que el mosquito pueda... No, eso no es así. Nuestra especie, a diferencia del mosquito, precisa de que el nuevo individuo sea contenido económicamente por el grupo que lo ha traído al mundo, y ese grupo es su familia, idealmente biológica. Ocurre casos excepcionales donde no será la familia biológica, pero sí la adoptiva. Pero siempre hay alguien que al niño, que no se puede bastar económicamente a sí mismo, le tiene que proveer vivienda, alimento, techo, vestido, entre otras cosas. Si yo quito a la familia, ¿qué pasa con ese individuo? Ese individuo o muere o hay otra organización que lo va a tener que sostener. Esa otra organización que lo va a tener que sostener se llama Estado. Y no es una casualidad que el Estado progresivamente esté reivindicando ser el verdadero padre de nuestros hijos. Si a la familia se le corta su función económica, por ejemplo, ¿quién va a tener poder sobre esos nuevos individuos? Pues el político que va a estar ahí repartiendo lo que hay que repartir para ganar la lealtad de los individuos. Vamos a la próxima. Todo esto sirve para entender, ¿saben qué? La importancia de una familia. Incluso podemos hablar de funciones psicológicas. Ustedes han visto que los psicólogos siempre se interesan con mucho cuidado en las experiencias
de vida de las personas en sus primeros años, sobre todo el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué es importante la experiencia de vida de una persona en sus primeros años? Porque en sus primeros años es cuando se conforma su psique. Es bueno que el individuo esté rodeado de amor y de afecto en sus primeros años para configurar de una manera sana su psicología. ¿Han visto, por ejemplo, esos documentales de asesinos en serie y ese tipo de cosas donde casi siempre te dicen, bueno, es que lo que pasa es que vino de una familia disfuncional? Por ejemplo, no tuvo padre, tuvo un padrastro que lo abusaba, por ejemplo. Entonces, los psicólogos empiezan a encontrar fallas familiares en lo que son las fallas de la conducta humana ya de adulto. Ya se sabe, insisto, desde la psicología que los primeros años de vida, cuando están contenidos en un ámbito de amor y de cuidado genuino, hacen del humano una buena persona. Vamos a la próxima. Fíjense que el ser humano es un animal social en definitiva. No existen seres humanos aislados de la sociedad. Solamente existen en los cuentos y en los mitos. Tarzán, por ejemplo, ¿no? Se crió en la jungla, en la selva. El mito de Rómulo y Remo, criado por una loba, ¿no? La historia de Roma. Hay distintos mitos y distintas historias, podemos pensar también en Robinson Crusoe, ¿no? Que a mucha gente le hace pensar que el hombre puede vivir en soledad. No, el hombre no vive en soledad. El hombre vive en comunidad, pero en esa comunidad la familia juega un rol tan fundamental que cuando el ser humano no nace en una familia y no es socializado por otros humanos, ese ser humano va a presentar fallas significativas el resto de su vida. Vamos a la próxima. Ustedes fíjense que, por ejemplo, si bien todo esto son mitos, sí que hay casos reales que ha estudiado la sociología. Por ejemplo, Víctor de Aveyron fue un niño que literalmente se crió en un bosque, casi como Tarzán, y que a sus 7 u 8 años de edad, los pueblerinos que estaban cerca del bosque lo buscan, lo encuentran, mejor dicho, lo encuentran un buen día y se dan con que este niño, literalmente criado alrededor de animales, nunca va a ser capaz, por ejemplo, de hablar. Si no se crió en sus primeros años con seres humanos, el resto de su vida queda condicionado incluso para caminar de forma erguida. Queda condicionado. Los primeros años son fundamentales. Vamos a la próxima. Ahora bien, vamos a pasar mucho de esto, porque esto puede ser un poco pesadito. A ver, acá, sí. Vamos acá. Fíjense que hay... Acá está bien. Fíjense que desde proyectos totalitarios como el comunismo, se ha planteado la necesidad de terminar con la familia desde hace mucho tiempo. En la imagen anterior teníamos una cita de Federico Engels, que fue el socio intelectual de Carlos Marx, digamos así, los ideólogos del comunismo moderno. Y acá tenemos a una militante comunista, una intelectual comunista que escribe esto en 1921, en un libro llamado El comunismo y la familia. Dice: la patria, yo se los leo para que ustedes piensen qué significación actual puede tener esto. La patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Un auxilio medio raro porque no es para recomponerla, sino que es para sustituirla que viene el Estado. Gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Yo me pregunto, esto que fue escrito en 1921, ¿no es en cierta forma lo que está pasando hoy? Donde el Estado está queriendo hacerse cargo de todas esas funciones que acabamos de ver, que en verdad le corresponden a los padres de familia. Vamos a la próxima. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones
socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etcétera, y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Otra vez me pregunto, ¿esto es la patria comunista o es lo que estamos viviendo hoy? Esto fue pensado para supuestamente liberar a la mujer. Esta era la liberación de la mujer. Claro, porque para el comunismo la mujer que se hace cargo de sus hijos es una esclava, no es libre. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de los hijos para que la mujer pueda en todo caso salir a trabajar. Esa es la idea. Ahora, el niño pasará la mayor parte del día en estas instituciones. ¿Cuánto tiempo nuestras familias le dedican al diálogo, por ejemplo, hoy en día? ¿Con quién pasa más parte tu niño, tu niña? ¿Pasa más tiempo con el profesor, con Netflix, con Miley Cyrus? ¿Pasa más tiempo con los muñequitos? ¿O hay un diálogo real en la casa? Son preguntas que tienen que ir surgiendo a lo largo de esta conferencia, porque evidentemente estamos más cerca de esto que del modelo de familia que recién planteaba yo al inicio cuando veíamos sus funciones. Vamos a la próxima. Fíjense que otro marxista, pero ya un poquito más contemporáneo, un poquito más avanzando en el tiempo, él escribió esto más o menos en los 40 del siglo pasado, dice lo siguiente: la familia se ocupa en especial como uno de los más importantes agentes educativos de la reproducción de los caracteres humanos, tal como los reclama la vida social y les da en gran parte la indispensable capacidad para la conducta específicamente autoritaria, de la que en gran medida depende la existencia del orden burgués. Bueno, es complicado esto. ¿Qué está diciendo? Que si existe autoritarismo en la sociedad es porque hay familias. Porque el padre, al enseñarle el principio de autoridad a su hijo, y el hijo debe respeto a la autoridad de su padre, ese principio de autoridad después se va a reproducir en todo el orden social y estamos viviendo autoritarismo porque hay familias. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que abolir a la familia, dice este sujeto, y dejarnos ¿con qué? Bueno, nada, con el individuo y el Estado y nada más. Sigamos. Fíjense, porque yo les muestro todo esto, para que ustedes vean que estas ideas que hoy estamos padeciendo no son nuevas, son muy viejas y están políticamente determinadas. El mismo autor dice, la mujer, en cuanto se doblega ante la ley de la familia patriarcal, se convierte en un momento que reproduce la autoridad en esta sociedad. Cuando la mujer, por ejemplo, ama la maternidad, ama a su esposo, cuida a su familia, la mujer está reproduciendo el autoritarismo en la sociedad. ¿Qué tiene que hacer entonces la mujer? Pues hacer una revolución en primer lugar contra su propia familia. ¿Qué es el feminismo si no eso? ¿Qué es la militancia abortista si no precisamente eso?